República Dominicana, que desarrollamos recientemente. El mes pasado, el CES organizó un taller de inducción para los nuevos consejeros. Les vamos a contar de qué se trató esta experiencia. Para eso vamos a plantear el marco legal, cómo fue la evolución del marco legal de nuestro CES. El CES se creó en el 2005 a través de un decreto presidencial. Luego, en el 2010, obtuvo el rango constitucional. Se incorporó un artículo en la Constitución que contempla la presencia del CES como un órgano de concertación y de consulta para el Poder Ejecutivo. Recién en el 2015 apareció la ley orgánica que estaba prevista en la Constitución. La Constitución decía: habrá un Consejo Económico y Social y se regulará por una ley. Pero recién en el 2015 la ley plantea una renovación de la membresía que había estado establecida en el decreto del 2005. Y en el 2020 recién se reglamentó esa ley que posibilitó entonces hacer las asambleas eleccionarias para elegir a los consejeros. Si se fijan, pasaron 20 años y es muy interesante ver esos saltos cada 5 años donde se fueron modificando la estructura del marco legal del CES de la República Dominicana. Sí, esto es importante porque, fíjense, desde el 2005 hasta el 2020, la conformación del pleno del CES era rígida, porque estaba indicada en el decreto. Había 42 consejeros, 42 instituciones que el decreto especificaba, 7 del sector laboral, 9 del sector social y 26 del sector empresarial. Fíjense también la asimetría en la participación, en la representación. Pero recién con el decreto del 2020, donde se reglamentó la ley, fue posible iniciar los procesos de asambleas para cada sector. Porque la ley dispone, sí, la ley del 2015 dispone que serán los propios sectores, los 3 sectores que componen el CES, laboral, social y empresarial, los que van a elegir a las organizaciones que van a formar parte del CES. Y esto es muy interesante porque la ley también permitió equilibrar la participación. Y a partir de ese momento tenemos 15 representantes del sector social, 15 del sector laboral y 15 del sector empresarial. Hasta el momento hemos tenido 2 asambleas. El CES cumplió 20 años en el año 2025. La primera asamblea sí se celebró en el 2020, en el marco de la pandemia. Fue un poco complejo porque, bueno, también acababa de ingresar el nuevo presidente, el actual presidente del CES. En ese momento, en septiembre, él había ingresado. El decreto salió en julio del 2020. El nuevo presidente se juramentó en septiembre del 2020 y la asamblea fue en noviembre, en el marco de la pandemia. Aún así, los 3 sectores se reunieron y eligieron libremente a las organizaciones, a las 15 organizaciones que los iban a representar. Por eso fue necesario iniciar una serie de inducciones para los consejeros, porque se renovó la constitución del pleno del CES. En ese momento, en la pandemia, se organizaron como primera inducción 4 módulos que se presentaron a través de Zoom, porque también se evitaban las reuniones presenciales. En esos 4 módulos se plantearon unas temáticas. Lo interesante es que ustedes, como van a tener la presentación, van a poder ingresar después cada uno
y van a poder, al que le interese, van a poder ver los contenidos de cada uno de esos módulos y el video de Zoom que se grabó en ese momento. ¿Qué pasó en el 2025? Claro, había que renovar la membresía de todo el pleno del CES. La ley prevé que las organizaciones se van a renovar cada 4 años, pero se pueden reelegir por un periodo más. Entonces, las asambleas ya participaron en otro marco de participación, no teníamos las condiciones de la pandemia, y el CES preparó también, a través de la tecnología del TIC, del Departamento de Tecnología, preparó un sistema para poder elegir, un sistema seguro que garantizaba que solamente los participantes que estaban presentes pudiesen votar, y lo hacían a través del celular, y era todo transparente, era visible. El CES lo que hacía era otorgar las condiciones, convocar a la asamblea, pero los propios sectores fueron los que decidieron quiénes eran las organizaciones que estaban inscritas previamente y que cumplían los requisitos, y de ahí se desprendieron las 15 organizaciones de cada uno de los 3 sectores que componen el CES. Aquí en esta placa podemos ver cómo quedó compuesto finalmente. Ahí están las 15 organizaciones de los 3 sectores. Como les dije, como se podían reelegir, fíjense que solo 10, ahí las marcamos con un círculo, solo 10 fueron nuevas incorporaciones dentro del total de 45 organizaciones que componen el CES. ¿Sí? Pero aún así era importante organizar un taller de inducción, porque a pesar de que la mayoría de las organizaciones conservaron un lugar en el CES, los consejeros se van renovando según el ritmo propio de cada organización. Los consejeros generalmente hay un consejero titular y un consejero suplente de cada organización, pero son las autoridades de esas organizaciones, y esas organizaciones tienen un movimiento propio de autoridades de renovación que a veces es anual, a veces es bianual. Entonces, a pesar de que son consejeros del CES como organización, las autoridades van cambiando constantemente. Entonces, el taller de inducción fue orientado para todos los consejeros, no solamente para las organizaciones nuevas. Si se fijan aquí, se plantearon 8 módulos, la planificación estuvo compartida, todos participamos, las autoridades del CES, el equipo técnico y una comisión de consejeros que se organizó para este fin. Se hizo un plan de trabajo por fases hasta que llegó el día del taller. Aquí en este caso ya hubo 15 expositores, 5 fueron internacionales, y eso es gracias a las redes que se han constituido. Eso es fruto de las redes que estamos compartiendo, tanto la red latinoamericana y del Caribe de CES e instituciones similares, y la nueva red iberoamericana. Entonces nos acompañaron en estas, compartieron con nosotros ponencias 5 expositores internacionales. Tuvimos la oportunidad de que uno nos acompañara de manera presencial. Raúl estuvo presente. 3 profesionales locales de República Dominicana que no pertenecían al CES, 3 consejeros, entre ellos un ex consejero también para compartir su experiencia, una mirada desde fuera del CES, y 4 expositores que pertenecen al cuerpo técnico del CES. Entre las estrategias de participación fueron 2 días de taller, 2 días consecutivos, pero
no solo hubo exposiciones, sino también trabajos de mesas de trabajo, donde después se obtuvieron conclusiones que se pusieron en común, dinámica de grupo, los PowerPoint que se compartieron y algunos videos que también exhibimos. El taller tuvo como objetivo general fortalecer el conocimiento sobre el CES, promover la cohesión institucional y el sentido de pertenencia. Entre los objetivos específicos, afianzar la identidad institucional, fortalecer el rol del consejero, desarrollar capacidades de diálogo, impulsar incidencia en políticas públicas. Y esos fueron algunos de los resultados que esperábamos: comprender el rol y las funciones del consejero, mejorar el diálogo, mayor incidencia y el fortalecimiento institucional. El taller se abrió con unas palabras motivadoras del presidente Toribio, luego Raúl, en nombre del CES de Curazao, pero también por su experiencia en la ICESIS, hizo una reflexión, invitando también, motivando a los consejeros, y la secretaria general del CES. Luego empezaron los módulos que se habían organizado para esos 2 días. En el primer día tuvimos 4 módulos y 4 módulos en el segundo día. Si ven, el módulo 1 fue una introducción. Ahí participó una invitada de la Escuela Interamericana de Diálogo Social de Panamá. Presentó más o menos cómo fue la evolución del diálogo social, partiendo de la experiencia del bipartismo, el tripartismo, la experiencia de lo laboral y cómo después se fueron sumando otros espacios hasta llegar a los CES. La secretaria general del CES de Bulgaria compartió también presentó su propio CES, y eso fue muy interesante porque le permitió a nuestros consejeros de República Dominicana tener una idea de cómo funciona otro CES al otro lado del mundo, pero cuánto nos parecemos y cuánto podemos aprender también de eso. El segundo módulo se orientó al marco legal para conocer las bases normativas que rigen el CES. Ahí, el cuadrito ese está tapando, pero ahí hay un video que recogió, un video documental, está un enlace, ustedes después lo van a poder ver, con los principales hitos de los 20 años del CES de la República Dominicana. ¿Sí? El tercer módulo se orientó a la estructura y funcionamiento del CES, estuvo a cargo de dos personas que trabajan en el CES de la República Dominicana, uno encargado de evaluación y monitoreo y el otro encargado de TIC. El cuarto módulo trató de fortalecer el tema del diálogo social, concertación y consensos en técnicas de negociación y construcción de consensos. Y en el día 2 se trabajó sobre el tema de las políticas públicas, cómo incidir más en políticas públicas. Ahí participaron 2 personas que acompañaron procesos de diálogo del CES, uno vinculado al tema educativo. En el CES de la República Dominicana se realizó el pacto educativo, y otra persona, la economista, que presentó los procesos de diálogo vinculados al tema fiscal. En el módulo 6 se planteó el alcance internacional de los CES, y ahí tuvimos oportunidad de presentar las 3 redes principales: la ICESIS, el CES de Curazao venía de presidir justamente la ICESIS hasta el año anterior, entonces toda esa experiencia se plasmó en la exposición de Raúl. Bernardo López del CES de Guatemala, presidiendo la red de CES de Latinoamérica y del Caribe, y Gil compartió
compartió con nosotros la experiencia de la red iberoamericana. Para nuestros consejeros fue muy importante ver la mirada que hay del CES de la República Dominicana desde el exterior. En el módulo 7 fueron los propios consejeros los que tomaron la palabra, dos consejeros actuales, uno del sector empresarial y uno del sector social, laboral, y un ex consejero del sector social. También eso fue muy rico, digamos, porque escuchar la palabra sobre todo de un ex consejero, cómo evalúa el CES, etc. Y en el módulo 8 el presidente cerró el taller invitando a próximos talleres de capacitación. Finalmente se realizó una evaluación por los consejeros participantes. Si se fijan, afortunadamente la mayoría de los resultados están de color verde. Fueron preguntas que se hicieron y después ellos respondieron desde su correo electrónico, desde el celular. Pero también se recogieron opiniones en las siguientes reuniones del Pleno y de la Comisión Ejecutiva. Ahí se valoró la alta calidad de los contenidos que se compartieron en el taller, el tema de profundizar el desarrollo del diálogo, se destacó la presencia y la experiencia de otros CES, el tema de la logística, el montaje, y se pidió que se diera continuidad a ese tipo de iniciativas y se elaborara una memoria o síntesis del taller. Esta presentación un poco reúne esas condiciones porque cuando ustedes tengan la oportunidad también van a poder ingresar a cada una de las presentaciones y a los videos de las exposiciones porque ya están puestas en el canal de YouTube de nuestro CES. Bueno, muchas gracias.